Práctica 2. Diseño y simulaciones de las prácticas de los rectificadores trifásicos. Parte 1. Rectificador trifásico de media onda no controlado, 3 pulsos. Iniciaremos realizando las conexiones de la fuente trifásica, la cual va a estar conectada en Y. Entonces, realizamos un puente entre A5, B5 y C5, el cual será el neutro de nuestro sistema. A continuación, realizamos una conexión entre ese puente hacia S0. A continuación, conectamos A6 hacia S1, B6 hacia S2 y C6 hacia S3. Entonces tenemos nuestra fuente trifásica en Y, con neutro. Proseguimos con la conexión de los tiristores. Entonces, conectamos la terminal B1 hacia A10. A continuación, conectamos B2 hacia A11. Y finalmente B3 hacia A12. Es decir, las tres fuentes las conectamos hacia los tres SCRs de la parte superior. Realizamos un puente entre los cátodos de las terminales de los SCRs, es decir, A4 a A5, A5 a A6, y este puente final hacia el nodo M, es decir, hacia acá arriba. Proseguimos con la conexión de la carga. La carga será una carga resistiva. Empleamos las terminales de la carga resistiva y la conectamos entre las terminales 1 y 6 del panel principal de la MOUSELESS. A continuación debemos conectar el nodo M hacia el neutro de nuestro sistema, es decir, la terminal B0. Realizamos la conexión del circuito de control de los tiristores. Para ello conectamos P6 hacia G1, P2 hacia G3 y P4 hacia G5. Conectamos la señal de referencia al circuito de disparo, es decir, T1 hacia T9. Proseguimos con la conexión de las puntas de medición. Conectamos primero la punta de voltaje entre las terminales de la carga 1 y 6. Realizamos la conexión del amperímetro de gancho y recordamos de que la corriente sale de la terminal 1 e ingresa a la carga resistiva, y observando el sentido de la dirección de la corriente, conectamos dicho cable. A continuación, proseguimos a energizar el circuito. Iniciamos subiendo el breaker del transformador trifásico. El breaker de las terminales S, para finalmente subir el breaker de las terminales de la carga, con lo cual podemos observar las señales en el osciloscopio. Ajustamos el trigger en el canal A, elegimos canal A y nos desplazamos hacia abajo. Observamos este indicador y lo desplazamos hacia el interior del canal A, con lo cual estabilizamos la señal a mostrarse.
A continuación podemos ver que variando el ángulo de disparo podemos obtener un mayor voltaje DC en la carga. Las señales que observamos aquí son de voltaje en el canal A, color rojo, y en el canal B la señal de corriente. Dado que es una carga resistiva, tenemos que la forma de voltaje es igual que la de la corriente, con lo cual podemos seguir variando el ángulo de disparo y observamos que cuando el ángulo de disparo es máximo, el voltaje DC aumenta hasta un máximo. Realizamos de nuevo el ajuste del trigger y vemos que el voltaje DC ha aumentado a 242 voltios y que la corriente es ahora continua, dado que aquí se muestra la referencia de 0 amperios, y ahora tiene un valor DC de 1.36 amperios. Proseguimos a observar la razón por la cual se denomina un rectificador de 3 pulsos. Entonces conectamos la señal, la punta de prueba de voltaje, en una de las fuentes que mostraremos a continuación. Previamente debemos desenergizar el circuito antes de realizar cambios en alguna conexión. Entonces podemos observar el voltaje en la terminal B1 y lo conectamos, la referencia, hacia la terminal B0. Proseguimos a subir el breaker de las terminales S y el breaker de la carga. Si observamos el osciloscopio, ajustamos la escala de tiempo, observamos de que ajustamos el trigger nuevamente en el canal A para estabilizar la señal. Ajustamos la señal de corriente y podemos observar claramente de que en un periodo de la onda AC empleamos el cursor, marcamos el punto de inicio, fijamos el punto final para marcar un periodo y podemos observar claramente de que hay 3 periodos, 1, 2 y la mitad del final y la mitad del inicio de otro periodo, con lo cual se completan 3 pulsos por periodo de una onda de 60 Hz. Es por esto que el rectificador se denomina de 3 pulsos. Continuamos con la desenergización de nuestro circuito. Desactivamos el breaker de la carga, el breaker de las terminales S y finalmente el breaker trifásico, con lo cual terminamos la primera parte. Ahora vamos a conectar lo que es la carga RL. Lo vamos a conectar en lo que es las terminales 1 y 6. Entonces comenzamos. A 1, seguimos por R. Ahora vamos a lo que es la inductancia. Y este cable lo conectamos en el terminal 6. Entonces tenemos conectada nuestra carga RL. Los valores de la carga son 183 y en el caso de la inductancia, como no medimos su valor, lo tenemos en el paso 2 y en el paso 2 corresponde a 486 milihenrios. Ahora procedemos a lo que es energizar la carga, pero antes podemos, para poder observar el voltaje de salida, conectamos
las puntas de prueba, tanto de voltaje como de corriente. Observamos el sentido de la corriente, que sale de 1 hacia la resistencia, entonces tenemos aquí el sentido, y asimismo la sensibilidad de 10 milivoltios por ampere. Ahora sí, procedemos a energizar el circuito, todo alamados, el breaker trifásico, el breaker de las terminales S y al final el de la carga. Observando las formas de onda con la carga RL, podemos aumentar el ángulo de disparo mediante el potenciómetro de referencia y podemos observar que a medida de que se aumenta el ángulo de disparo, la corriente tiende a ser más continua. Si observamos, aquí está el cruce por 0, la referencia de 0 amperios, y con el máximo ángulo de disparo podemos observar de que la corriente es prácticamente continua, ya que no decae a 0. A continuación, procedemos a disminuir el ángulo de disparo y vemos cómo la corriente disminuye su valor de C hasta ser discontinua. Continuamos con la desenergización del circuito. Breaker de carga, breaker de las terminales S y breaker trifásico. Conexión de un diodo de paso libre. Procedemos a desconectar la punta de voltaje y conectamos en la terminal 1 un cable hacia la terminal A1, que es el cátodo del diodo 1. Continuando con la conexión del diodo, conectamos en la terminal 6 de la carga hacia un switch de 16 amperios nominales. La otra terminal del switch la conectamos hacia la terminal A7. La idea de la conexión de un switch es mostrar el funcionamiento del rectificador con diodo de paso libre y sin diodo de paso libre. Entonces, en este momento, al estar la posición del switch en 0, no estaría conectado el diodo de paso libre y básicamente se tendría una carga RL sin diodo de paso libre. Conectamos las puntas de voltaje, tanto en la terminal 1 como en la terminal 6 de la carga. Prosiguiendo con la conexión, observamos y verificamos que el amperímetro de corriente debe estar conectado y procedemos a la energización de la mouseless. Breaker trifásico, breaker de las terminales S y breaker de la carga. Observamos nuevamente al estar el diodo de paso libre desactivado, observamos la forma de onda de voltaje. Tenemos un voltaje negativo luego del cruce por 0 y observamos que el valor del voltaje DC es aproximadamente 23 voltios. La corriente es 0.12 amperios. Para comprobar el funcionamiento de un diodo de paso libre, hemos colocado el switch, el cual ahora cambiaremos su posición de 0 hacia 1, es decir, las terminales de su switch cortocircuitadas. Entonces el diodo de paso libre está activado y observamos que el voltaje DC ahora ha aumentado a 38 voltios y la corriente ha aumentado a 0.21 amperios, y además de eso, eso es consecuencia de que el área negativa de voltaje ya no aparece. Procedemos a la desenergización del circuito. Breaker de la carga, breaker de las terminales S y breaker trifásico.